tema a compartirnos será los derechos y política social para personas mayores en la Ciudad de México. En lo relativo a la formación académica de la maestra Ana Luisa, cabe destacar que ella es pedagoga por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con estudios en gerontología por la Facultad de Estudios Superiores de la UNAM, Zaragoza. También tiene el curso internacional de formación y supervisión de proyectos en gerontología por el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales de España y de la Fundación Matía del País Vasco, además del curso de formación en gerontología social comunitaria por la Red Latinoamericana de Gerontología. En lo laboral, la maestra Ana Luisa se ha desempeñado como especialista en modelos de atención gerontológica, capacitación y sensibilización en temas gerontológicos y atención domiciliaria a personas mayores en situación de vulnerabilidad. Cuenta además con 19 años en la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de México, donde actualmente y desde el 2007 se desempeña como coordinadora de gerontología en el instituto que previamente mencionamos. Entre sus publicaciones destaca Apoyo Social como un modelo de atención integral del maltrato en la Ciudad de México, editorial Sandra Wenchand, ONU y CEPAL, Prevención, Detección y Atención de la Violencia, editorial Periódico La Jornada, así como la salud de las personas en edad avanzada, un paso más hacia el futuro de todos. Broadman, sin más preámbulo, démosle la bienvenida a la maestra. Muchas gracias. Superar a Odette va a ser muy complicado. Somos colegas, empezamos el mismo año, en 1992, también por azares del destino. Llegué al tema de las personas mayores y llegué para quedarme. Varinia Herrera, querida. Bueno, pues quiero platicarles, tengo 25 minutos porque tengo que llegar a otra cosa a la oficina, pero compartirles que bueno, escuchando a Odette, tenemos cosas muy similares en el tema de personas mayores, este tema del abandono, de la falta de apoyo, pero muchas veces esta falta de apoyo es porque las familias no saben, pues, o sea, están inmersas en muchas problemáticas en sí, ¿no? Es un tema, pues desde todas y todas son enfermeros y enfermeras, ¿sí? Bueno, tienen en sus manos una profesión maravillosa, tienen la posibilidad de dignificar a las personas adultas mayores. Cuando está uno en un hospital, cuando uno recibe un buen trato, un trato humano, un trato solidario, un trato empático de quien nos está atendiendo, ayuda muchísimo a pasar esos momentos que seguramente en muchas ocasiones no son fáciles. Entonces, son muy jóvenes, las veo y los veo, pero les deseo que lleguen a viejas y viejos y muy viejos y muy viejas. Y les comparto que yo esperé 26 años para ser legalmente adulta mayor y lo logré el 9 de agosto. Ahora no saben lo que me impongo, ¿eh? Entonces, bueno, compartirles rápidamente, pues lo que, digamos, en el tema de los derechos de las personas adultas mayores, es muy importante conocerlos, es muy importante, digamos, por lo menos conocer la ley de los derechos, que hay una local y una nacional, conocer qué obligaciones tenemos. Ustedes están estudiando y algunas y algunos llegarán a ser, estarán quizá en la iniciativa privada, en hospitales privados, en espacios a lo mejor de sociedad civil. Y para quienes vayan a estar como servidores y servidoras públicas, sí decirles que cuando estamos de este lado del espacio de obligación, tenemos que hacer todo para garantizar los derechos de las personas, quien sea, o sea, sean niños, jóvenes, mujeres, hombres. Tenemos una obligación y es un trato de derecho humano y que a veces nos cuesta trabajo o no conocemos y hacemos las cosas pensando en que hacemos favores o apoyamos, y pues no es así. Tenemos un deber y una obligación, y es cuando alguien está y depende de nosotros atenderlo con la mayor dignidad. Bueno, la Ciudad de México es una ciudad
Pues nada comparado, digamos, con Sao Paulo, Brasil, que es una ciudad tan grande con 11 millones de habitantes. Esta ciudad no es tan grande en extensión, pero tiene casi 9 millones de habitantes. Sí decirle que es una ciudad que ahí se va a quedar, ya no va a seguir creciendo en cuanto el número de habitantes, pero sí es un reto gobernarla, administrarla y llevar a cabo cualquier tipo de programa. Es una ciudad que mide 1,500 kilómetros cuadrados y tiene 6,000 personas por kilómetro cuadrado. O sea, estamos como en un vagón del metro en algunas zonas, ¿no? Y es muy complicado todas las problemáticas que se puedan presentar. A pesar de eso, y sin haber trabajado el tema de ciudad amigable, podemos decir que es una ciudad amigable porque hace muchas décadas migraron personas que hoy son viejas, que tienen 80, 85 años, y que entre el año 2000 y el 2010 migraron muchísimas personas ya mayores por los programas que se estaban llevando a cabo aquí, entre ellos la pensión alimentaria. Y entonces, bueno, tenemos una de las mayores esperanzas de vida, que son 75 años en promedio, 78 para las mujeres, 73 para los hombres. Digamos, ustedes que están en el área médica, todavía nadie sabe por qué vivimos más las mujeres. Hay quien dice que porque somos necias, porque somos fuertes, porque somos estoicas, porque somos, pues quién sabe qué somos, pero estamos viviendo más que los hombres, ¿no? Pero eso no quiere decir que estos años que vivamos más los estemos viviendo plenos, sin discapacidades o sin otro tipo de dependencias desde la económica, ¿no? Y entonces, pero esas cosas son remediables y tenemos que trabajar mucho para que las personas cuando lleguen a viejas lleguen en las mejores condiciones. Yo les digo muchas veces a los hombres que les tengo una buena noticia. Señores, ustedes se van a enfermar y ¿qué creen? Se van a morir, ¿no? De viejos. Y no es de risa, de verdad, libran muchas broncas, ¿no? Pero es esta parte que está sucediendo y que es mundial. También la Ciudad de México, las personas que están en edad reproductiva, por supuesto las mujeres, están teniendo solo menos de 2 hijos cada una, y esto está haciendo que la Ciudad de México esté en un proceso de envejecimiento avanzado y que ahorita la 6ª parte de la población de la Ciudad de México tenga 60 años. Eso es un logro maravilloso, y el vivir muchos años es un logro maravilloso, y el que seamos muchas personas viejas es un logro maravilloso, ¿no? Que es además, pues les tengo una buena noticia, que es gradual, progresivo, irreversible, ¿no? Entonces, no se van a dar cuenta, solo cuando vean a las que no ven, amigas o amigos, 10 años después, dices, ¡ay, sí pasa el tiempo!, ¿no? Pero es una parte, pues, muy, muy digna, sabrosa de vivir, y no sé si las que nos dedicamos a este tema lo disfrutemos de una manera diferente a las demás. Pero bueno, sí decirles, bueno, que a veces hablan de que, bueno, se ganaron 40 años de esperanza de vida en 40 años. Se pueden imaginar que las personas que están responsables de los fondos de pensiones decían, pues la gente ni siquiera cotiza toda su vida y ni siquiera se jubila, ¿no? Se muere antes. O cotiza toda su vida y vive 2, 3 años. Pues hoy, para quien tiene el derecho de cotizar a un fondo de pensiones, que es jóvenes, esa es otra tarea que les toca, tienen que luchar por tener trabajos que les den derechos laborales. Es su chamba, ¿eh? O sea, nosotros ya hicimos una, ahora les toca a ustedes, pero les toca para ustedes. Pues la gente decía, no, pues teníamos un fondo de pensiones maravilloso y ya ahí, pues no, vivíamos 2 o 3 años y nos moríamos. Hoy la gente que se jubila puede vivir hasta 25 años más, quizá 30 años más, y tiene que haber ese recurso, ¿no? Que no nos vendan el tema de que no hay dinero y que ya no alcanzaron, no se lo crean, dinero hay, nada más que hay que administrarlo bien,
¿no? Entonces tienen que luchar por eso. Y aquí nada más como último, en este tema de cuando dicen que se voltea la pirámide, ¿no? Que en el 70 era ancha abajo porque están todos los de 0 a 5 años, a 4 años, pues no se va a voltear jamás, pero sí se va a volver mucho más angosta la base y se va a ir en un perfil mucho más parejo en edad. Y el hombre o el ser humano, mujer, hombre, va a decidir dentro de unos años que ahora no, ahora queremos tener otra vez muchos niños y niñas, y así sucede. Bueno, me voy a brincar mucho de los derechos que se han ido logrando a nivel internacional a través de la ONU, pues hacer un pronunciamiento porque la ONU tardó muchísimos años en tomar en cuenta la situación de las personas mayores y la velocidad en la que estaba envejeciendo la población. Y esto significaba que los estados, cada vez más bien los estados, los gobiernos, no se hacían responsables de lo que estaba sucediendo y de todos los derechos que tenían que garantizar las personas mayores. De unos 20 años a la fecha es cuando empieza a tomar mayor fuerza esto. Me voy a ir a la política social del gobierno de la Ciudad de México. Voy a dejar la presentación por si a alguien le interesa y dejarles algunas otras informaciones que se las puedan proporcionar para que las puedan utilizar. Sí decirles, y es importante saber que dentro del marco normativo de las personas mayores, pues tenemos una ley federal, tenemos una ley local, que es del año 2000, y creo que Brasil tiene la primera ley de personas mayores en todo el continente americano. Creo que es del 94, ¿no? Ya. Ok, 94 ni siquiera sabíamos qué le pasaba a las personas mayores en este país, ¿no? Y Brasil ya tenía una ley. Nosotros empezamos a tener una ley en la Ciudad de México en el año 2000. La primera ley es una ley que ahorita está rebasadísima por todos los programas y acciones, pero nos dio un marco para poder trabajar y garantizar los derechos de las personas mayores. En el 2001 se exime del pago de derechos de atención médica y medicamentos a todas las personas mayores que tenían la pensión alimentaria. Pues quizá muchas de ustedes o no habían dentado o todavía no habían nacido. Pero bueno, en el 2003 en el 2001 inicia la pensión alimentaria, que muchos abuelos de ustedes, abuelas, lo tienen, ¿no? Sí, la pensión de, ¿cómo le dicen? ¿La de qué? Esa. Ahora sí lo podemos decir sin problema. Bueno, es que así nacen las cosas, ¿no? Uno no va a comprar pan de caja para comprar un Bimbo, ¿no? Bueno, la pensión alimentaria que empieza en 2001 genera una revolución en este país, porque era ¿por qué los viejos les van a dar una pensión habiendo tantos baches, ¿no? Y ¿por qué endeudar a los jóvenes para darles algo a las personas adultas mayores? Esa pensión que generó tal revolución y tal crítica es un mal concepto, pero me gusta usarlo, puso de moda a las personas mayores, la sacó del olvido, la sacó del anonimato, ¿no? Y entonces todo el mundo empezó a pensar, ¿por qué le dan todos estos derechos a estas personas? ¿Por qué no? Y entonces que fue un trabajo que hicimos con Barín Herrera muchos años en salud, donde estábamos, era hacer sensibilidad, conciencia y que el personal reflexionara en el tema de los derechos y la garantía de los mismos. Esta ley que inició como un programa, en 2003 se volvió ley, este programa de pensión alimentaria. Luego, posteriormente, pasamos al programa de visitas médicas domiciliarias, que son visitas que se hacen con personal capacitado en atención domiciliaria a personas mayores. Es bien importante saber la particularidad que se tiene cuando uno atiende en un centro de salud, en un hospital, a cuando uno atiende a personas mayores en su casa.
Hay gratuidad de atención médica y medicamentos. En 2007 nos salimos, por fin nos liberamos de salud, que el tema de envejecimiento, muchos años la tentación ha sido que esté en salud, porque pareciera que las personas viejas solo somos un cúmulo de enfermedades. Pero bueno, ya se logró y también existe una ley de albergues privados. Aquí hay una de 2009, pero hay una nueva ley que se aprobó el 13 de diciembre del año pasado, muy completa, la aprobaron en la Asamblea Legislativa, pero por alguna razón misteriosa no se ha publicado, pero ya existe. Y ese es un tema que se vuelve un hoyo negro en toda la política pública de este país, porque nadie tiene injerencia real sobre este tipo de instituciones. Código Civil y Código Penal, pues también se ha revolucionado en la Ciudad de México en el tema de violencia, en el tema de abandono, en el tema de maltrato de las personas mayores, y al igual que lo que contaba Odette, en esta ciudad también a veces llegamos a ver personas mayores que refieren los vecinos con mucho temor por venganzas de otros. Hemos llegado y hemos tenido que tirar la puerta o la cerradura con policías para rescatar a personas que están en una situación de abandono de varios días. Este tema del abandono y a veces, o en muchas ocasiones, abandono familiar. Sí quiero decirles algo y que tiene que quedar clarísimo. El primer obligado de atender y velar por las personas que no pueden velar por sí mismas, ¿quién es? ¿Quién dijo por aquí? El Estado, por supuesto, ¿no? O sea, la familia, uno entra y dice, ¿por quién empiezo? ¿No? De las circunstancias. Claro, si está habiendo un abuso descarado, por supuesto que hemos tenido que denunciarlo, pero muchas veces entramos y tenemos que entrar y hacer un trabajo integral con todos los miembros de la familia. Hay muchas problemáticas con una gran presión, y el tema de la violencia, si bien en muchos casos tienen que ver porque utilizan sus medios, sus propiedades, sus pensiones, o sea, y además unos abusos de veras descarados que uno piensa que las personas caducan sus derechos en el momento que empiezan a envejecer. Sí se ve mucho eso, pero en este tipo de temas pues tenemos que nosotros hacer garantía de los derechos de las personas y sobre todo de las obligaciones que tenemos para sacarles adelante. Sí hay un código civil que obliga a la familia a velar por quien no puede hacerlo, y también un código civil que dice que si ese padre o esa madre no hizo nada por esos hijos legalmente no tienen obligación de velar, ¿no? Por ellos. Entonces, no hay nada escrito tampoco si soy una madre buena y un padre bueno que vayan a velar por mí, olvídenlo, no es. O sea, pueden ser unos miserables, abandonadores, violentos o violentas, y los hijos están ahí. No hay nada escrito, pero sí hay que velar por ellos. Y nosotros como gobierno no juzgamos si fue un mal padre, si fue una mala madre, si tenemos pues inicialmente que nosotros velar por ellas y ellos. Sí hay un código penal que castiga, y eso también va para las personas que brindan cuidados, ya sea desde una institución, ya sea desde un hospital, ya sea desde la familia. Quien abandone a una persona mayor, quien la maltrate, hay una sanción que puede ser hasta de cárcel y de 6 años. Entonces, este tema de darnos la vuelta y hacer como que no pasa nada, sí tiene consecuencias. Entonces, yo les digo, acérquense para que podamos apoyar y que ustedes puedan asesorar a las familias y a las personas. En 2000, está la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que también protege a las mujeres adultas mayores, y en 2010 se crea la Agencia Especializada para la Atención de Personas Adultas Mayores Víctimas de Violencia Familiar de la Procuraduría, y aunque es solamente una instancia para procurar justicia, sí ayuda muchísimo en el tema preventivo. Son 2 agencias ya
Traigo entre el material un directorio que pues pediría si lo pueden reproducir o se los pueden escanear y se los pueden dar para que lo puedan utilizar, no solamente con las personas que trabajan, sino para quien vive en la Ciudad de México lo pueden usar para sus familiares. Estas dos agencias de la Procuraduría tienen a todo el personal capacitado y certificado para atender a personas adultas mayores y tienen algo peor que es mi persona persiguiéndolos y corrigiendo mucho de lo que hacen mal, ¿no? Porque a veces llegan personas con un maltrato patrimonial, maltrato psicológico, y si no llegan golpeadas, si no llegan sangrando, no las quieren atender. Eso no es verdad. Tienen que forzar a las instituciones, tenemos que forzar a las instituciones a que hagan su trabajo. Bueno, tenemos un programa de derechos humanos desde el 2000, empezó un diagnóstico en 2007, se elaboró el programa en 2010, en 2011 es ley. Esto, pues nada más asómense tantito al concepto de derechos humanos, de veras, quien brinde servicios, estamos obligados a respetar y garantizar los derechos de las personas. Bueno, esta es mi mamá de hace mucho y mis hijitos. Ahora. Bueno, desde la Ciudad de México, pues uno de los objetivos es promover y propiciar el bienestar de las personas mayores. Pues todo lo que hagamos tiene que ir en busca de eso, contribuir a su ejercicio pleno, al pleno de sus derechos y fomentar una cultura de la vejez y el envejecimiento en la cual las personas adultas mayores se consideren y sean consideradas sujetos socialmente activos y que el envejecimiento sea vivido como un proceso normal. No envejecemos al día siguiente que cumplimos 60 años. Yo no envejecí no amanecí vieja el 10 de agosto, ¿no? Y esta parte es muy importante, y esta parte de asumir este proceso en nuestra vida nos hace comprender también a las personas que tenemos enfrente, ¿no? Y que tenemos que pensar que la persona que estamos atendiendo, que estamos viendo, que estamos tratando, que va en el carro adelante de nosotros y nosotras, tiene una vida y ha tenido un proceso y tiene una gran historia y es la más diferente de otras personas, porque luego queremos homogeneizarla y decir todas las personas mayores son así. O me toca muchas veces que dicen, no, es que les encanta platicar, ¿no? Yo digo, ¿y a ustedes no? Y les encanta bailar, ¿a ustedes no? ¿No? Y entonces ponemos en esos seres en los que pensamos que a lo mejor no vamos a llegar a ser o no queremos llegar a ser muchas cosas pues que tenemos y que vivimos, ¿no? Y eso cambia muchísimo. Decía, hay que aprender a comunicarnos con las personas mayores, con todas las personas en general, y las personas mayores saben por qué tenemos que aprender a comunicarnos con ellas, ¿no? ¿Por qué sería? Sí, por la experiencia, porque la gente no les hace caso, porque muchísima gente no les hace caso, y llegan con el temor de que tampoco las vamos a escuchar, y siempre llegan diciéndome que me piden perdón por quitarme tiempo y me dan las gracias y me dicen que qué pena llegar a platicarme esas cosas, ¿no? Y yo les digo, pues si no existieran ustedes y sus problemas, yo no tendría trabajo, ¿no? Y entonces que lo vean como desde esa perspectiva, ya obviamente regresan y regresan todos los días, ¿no? Pero esta parte de generar un respeto, de con quien hablemos y nos juntemos, de verdad le cambia la vida a una persona, y a veces tienen tal serie de problemáticas y se van y yo me quedo frustradísima porque siento no hice nada, no pude resolver nada, y me dicen, no me resolvió, pero ¿qué hice? Me escuchó, ¿no? Y sintió que yo estaba sintiendo lo que ella estaba diciéndome o él, ¿no? Y a veces hasta les saco ejemplos de mi propia vida para que vean qué empáticas somos, ¿no? Y esta parte dignifica muchísimo a las personas mayores y nos da ganas de llegar a ser viejas. Bueno, los programas que tenemos, pues la pensión alimentaria, que tenemos 500,000 de personas mayores con pensión alimentaria, que es un presupuesto de 7,500 millones de pesos, que es de 1,200 pesos, 1,209 al mes, que es el 3.7% del presupuesto del gobierno de la Ciudad de México. ¿Por qué quiero hacer énfasis en esto?
porque no empobrece a un Estado el garantizar un ingreso a las personas mayores, un ingreso digno. Y esta es una concepción que tenemos que recambiar en nuestra mente, porque todo el modelo neoliberal es ráscate con tus uñas como tú puedas, y tú no tienes porque no ahorraste, y tu salud es mala porque no te cuidaste, y tu dentadura está del traste porque no. Y entonces uno dice, ¿y con qué hago todo eso? ¿No? Con lo que he ganado en la vida. Entonces, un Estado que tiene que propiciar buenos salarios y que tiene que propiciar buenos servicios y servicios de calidad, no lo empobrece en ningún momento, porque aquí hay una premisa que tenemos que considerar. La razón de ser del Estado, o sea, el gobierno, ¿quién es? Pues sí, la población. Entonces, cuando dicen, no, que papá, no es papá gobierno, no, es mi empleado, ¿no? Y el presidente es mi empleado. Con la pena, digo, del 120 millones de este es mi micra que me toca. Pero desde esa manera tenemos que ver a todos los funcionarios públicos, diputados, senadores. No hay aquí el tema cortesano, aunque hay mucha tentación de serlo, no lo hay. Y esta parte quiero hacer mucho énfasis en ello, porque se ha comprobado desde 2001 que se puede dar una pensión que es menos del 4% de todo el presupuesto del gobierno de la Ciudad de México, y que en toda América Latina, bueno, a excepción de Costa Rica, Brasil y algunos otros que tienen esta pensión y la tienen hasta más alta, han garantizado y tienen en mucho mejor condiciones a las personas mayores. Ya aquí voy a acabar con esto, pero bueno, decirles que uno de los trabajos que tiene como mucho más, ¿conocen a las compañeras que llevan la pensión alimentaria? ¿Cómo se llaman? Educadoras, ¿sí? Bueno, estas compañeras van a cumplir 20 años el 1 de octubre, el programa se creó hace 20 años. Estas compañeras que hacen, creo que 1 millón de visitas al año o más de todas las personas mayores, son 1,200, tienen casi 500 personas mayores cada una, ¿no? A las que tienen que ver el tema de la pensión, pero también ven su situación, también ven cómo viven, quién las cuida o cómo están, y en estos 20 años han visto y han entregado la pensión alimentaria a los hijos y a las hijas de esas personas. Tienen un conocimiento increíble de las personas y de sus situaciones. Eso vale muchísimo, ¿no? Porque muchas personas esperan meses a que vaya la educadora a supervisarlas para decirle, me están violentando, me quitaron mis escrituras, me quieren correr de mi casa, me mandaron ya al cuarto de los triques, ¿no? Este vínculo es importantísimo y es por el que empiezo. Tenemos, bueno, el tema de visitas médicas domiciliarias, tenemos registro extemporáneo de nacimientos gratis en el registro civil y bastante ágil. Las copias de las actas de nacimiento para personas mayores, la primera es gratuita. Visitas gerontológicas, como les contaba, para atención a las personas en abandono, en soledad, en violencia, en situación de vulnerabilidad. Tenemos vínculo con todas las instituciones que tienen que ver con las personas mayores, y les anuncio, ya lo verán pronto, que ayer nos aprobaron en Consejería Jurídica un protocolo para garantizar una vida libre de violencia en personas mayores, que es un gran logro porque amarra la obligación de las instituciones. Créditos con su tarjeta de la pensión alimentaria, díganles a sus mayores que pueden darles entre 2,000 y 5,000 pesos y les descuentan, creo que el 30% mensual, no se puede más, y la gente lo está utilizando mucho. Mañanas de película de lunes a viernes de 9 a 3 de la tarde, gratis, 2 veces al mes. Teníamos una revista que ya les traje unos ejemplares aquí, en Línea Plateada, que es un programa con Consejo Ciudadano de escucha y de asesoría legal 24 horas del día con personal capacitado. Ha tenido muchísimo éxito y de ahí atendemos muchísimas denuncias. Sistema Alerta Social, que es, ojo, porque esto puede ser muy benéfico, es una placa con un número y los datos nuestros están en Locatel o en Consejo Ciudadano, y si nos pasa algo
con ese número que trae la placa podemos tener conocimiento de la situación de salud o datos de los familiares. Centros de integración, que las personas mayores salgan de su casa, se relacionen. Odette decía, el cambio que hay de las personas cuando están en su casa a cuando empiezan a salir las personas mayores, a cuando empiezan a relacionarse es diferentísimo, se fortalecen mucho como sujetos de derecho y es mucho más difícil que se les violente o que abusen de ellas y de ellos. Un programa de jueves de danzón, turismo social, es a nivel, la Ciudad de México son gratuitos y con la tarjeta de la pensión alimentaria pueden pagar, son viajes a playas o a lugares de destinos en toda la ciudad a muy bajo precio porque son en época baja de turismo y entonces van con seguro, van con un médico y van con una educadora. Atención médica y medicamentos gratuitos y transporte gratuito en toda la red de hospitales de la Ciudad de México. Bueno, con todas estas instituciones colaboramos y tenemos 1,200 compañeras, a ellas las coordinan 64 enlaces, 20 coordinadores que son el equipo, todo este equipo, 35 médicos especializados en personas mayores y mi equipo de 12 gerontólogos y gerontólogas. Ese número ha evolucionado mucho porque fuimos 3 un montón de años. Muchas gracias.